Sí, antes que nada, buenas tardes, gracias por venir. Realmente me emociona un montón el encuentro de hoy, la presentación del libro del doctor Soriano y tener aquí en el escenario a dos de los pioneros constructores de la bioética de Córdoba y Latinoamérica es algo enorme. Así que no voy a robar mucho tiempo, la voy a presentar, va a decir unas palabras, la doctora Cristina Ferrer, vicepresidenta de este consejo, para dar la bienvenida a todos. Los dejo con ellos. Buenas tardes y bienvenidos. En nombre de la Junta Directiva de este Consejo les doy la bienvenida a esta que es nuestra casa. Compromisos tomados con anterioridad por el doctor Héctor Oviedo, quien es el presidente, no puede estar presente para darles la bienvenida, pero en representación de él les mando un abrazo cariñoso. Es un gusto porque el tema que nos convoca es clave para quienes creemos que amar la vida no implica tener miedo a la muerte, pero a una muerte en las mejores condiciones que garanticen la dignidad humana, una muerte en la que se respeten nuestras decisiones finales. Todo lo que hablamos de este tema parece insuficiente, porque hemos sido testigos de situaciones en las que la voluntad de las personas y de su familia no es respetada en las circunstancias finales de la vida. Hay que hablar de la muerte, hay que humanizarla. En nuestra sociedad occidental es todavía un tabú y eso muchas veces profundiza el dolor de los pacientes y sus seres queridos en instancias terminales. Y hay que hablar de ella cuando estamos bien, cuando estamos sanos, cuando ejercemos con plena conciencia nuestros principios y entendemos y defendemos nuestros derechos. Hay que naturalizar la muerte. Es curioso tener que decir esto porque no hay nada más natural que la muerte. Porque a veces un espíritu supersticioso nos hace creer que invocarla puede traer la muerte, y no es así, cuando en realidad es darse la oportunidad de anticipar cómo queremos y cómo no queremos transitar el final de nuestra vida. Como hombres y mujeres de ciencia que somos, nos gusta aprender sobre todo lo relacionado con las personas y la salud. La muerte no está alejada de este tópico, pero no debemos ser los únicos que aprendamos de este tema, porque nuestro rol también es llevar conocimiento a quienes eventualmente puedan intervenir e involucrarse en el final de la vida de otras personas. Hablo, por ejemplo, de funcionarios públicos, de legisladores, de periodistas y de cualquier otra profesión no vinculada con la salud, e inclusive de los que están vinculados a la salud. Es por ello que el libro Morir con dignidad en la Argentina, verdad u utopía, de nuestro colega y compañero Carlos Peca Soriano, es un texto necesario y urgente. Está escrito con la claridad y la generosidad de quien sabe que sobre este tema es preciso ser pedagógico y tener paciencia, atrayéndonos a las páginas una y otra vez. Estamos aquí porque creemos en la relevancia de este material y porque queremos saber lo más posible de este tema. Lo que escuchemos esta tarde nos servirá para transmitir a nuestros allegados las reflexiones y los conceptos que contribuyan a la reflexión y al diálogo intrafamiliar, así como intra e interinstitucional. Es un orgullo y un placer para nosotros que en nuestro consejo, haya personas que se dediquen a investigar y profundizar en conocimientos a niveles de excelencia. Sabemos que Pecas, que ha visto pacientes en situaciones límite, ha cultivado la empatía y ha recogido experiencias para que no se repitan errores que conspiran contra una muerte digna. Apoyamos y acompañamos, como siempre, a nuestros colegas autores porque hacen un aporte real y valioso a la sociedad. Es nuestro deseo que este libro se introduzca en los más variados ámbitos para que todos hablemos de lo mismo cuando nos refiramos a la muerte digna. Gracias.
Hola. Hola, hola. Bueno, buenas noches. 2 segundos nomás les voy a robar ahora para... bueno, yo estoy medio emocionado hoy porque en años y años de bioética, con esta personita que tengo a la izquierda, nunca hemos estado en mesas, muchas mesas juntos, pero nunca me ha presentado. Para mí es un tremendo honor, porque el otro día mis compañeros de la Comisión de Bioética dicen, ¿leemos el currículum de Susana? No, le digo, vamos a perder media hora, no jodás, no jodamos, porque vamos a estar todo el tiempo leyendo el currículum de la Susana, es larguísimo, pero sí quiero decir un par de cositas. No solo ha sido una pionera en la bioética cordobesa, sino que después me sacó muchos kilómetros de distancia, y yo diría, con muy breves palabras, que para muchos bioeticistas ha sido un faro, ha sido una guía, ha sido un aporte fundamental para la bioética latinoamericana, y yo diría que ha sido una revolucionaria en esto de traernos otra mirada, no la mirada del norte como siempre miramos en cada cosa que leemos, porque hay miles y miles de publicaciones que nos vienen del norte con otra mirada. No quiere decir que sea mala, pero es otra mirada. La mirada nuestra, gracias al cielo, gracias al universo, estuvo reflejada en las cientos y cientos de publicaciones que la personita que está acá a mi izquierda nos dio el lujo de escribir y nosotros el lujo de leerla. Ella junto a Bonet Garrafa, Tealdi y algunos otros han traído no sé si llamar la bioética la intervención porque es una palabra de Volney, pero sí una mirada social a la bioética, una mirada basada en los derechos humanos. Y a mí, disculpen por la emoción, me enorgullece de que una persona así me presente. Después voy a dar los otros agradecimientos, pero ahora simplemente quiero presentarles a la doctora Susana Vidal. María, para los que la queremos. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que tengo que decir que es muy emotivo estar acá, también para mí, Pecas, al menos por dos motivos. Por supuesto que el primero es poder, muchas gracias Pecas por invitarme a que se presente. Decía que uno de los motivos de sentirme muy movilizada es que fue en esta institución, esta casa de las y los médicos, donde yo presenté el primer proyecto para desarrollar la bioética en Córdoba, al tiempo que hacía ya mis primeros pasos en el Ministerio de Salud. Por entonces, y muy breve, estaba aquí el ya fallecido doctor Roberto Sayago, con quien creo empezamos un caminito que después siguieron muchos otros y otras, y bueno, y hicieron florecer. Pero bueno, fue aquí, en esta casa. Estábamos en otra dirección. Y además, porque apenas un año después, yo conocí al PECAS. Y desde entonces, y no hace falta que les diga que de esto hace bastante más de 30 años, somos amigos, muy queridos amigos. Y esa amistad, como debe ser la amistad, ha tenido sus encuentros, desencuentros, encontronazos, siempre por temas de discusiones bioéticas, no por otras razones, pero como debe ser. Pero además de eso, ya por entonces nos declaramos semejantes. Es una palabra que me propuso el PECAS viajando a un congreso en Mendoza, y yo dije, me gusta tener un semejante, y yo hoy, a esta altura de mi vida, desearía tener muchos más semejantes cerca mío. Así que me da muchísimo gusto estar hoy acá con este amigo semejante, en este doble encuentro con esta institución y con él.
Yo quisiera, hay machete, como debe ser, después de algunos años, quisiera comenzar esta presentación haciendo una breve referencia al autor, que casi todos ustedes conocen, en realidad creo que todo Córdoba conoce, es imposible no conocerlo al Peca. El doctor Soriano es médico intensivista y ha dedicado su vida a trabajar con pacientes críticos. Quienes hemos sido intensivistas sabemos bien de qué se trata esa práctica, que siempre está teniendo que lidiar con la vida y con la muerte. Eso, sin lugar a duda, creo, debe haber conmovido hondamente a él para que tempranamente se despertara su interés por los temas éticos del morir, pero no solamente, también los del nacer y enseguida todos los del vivir. Pero además, el Hospital de Urgencias, donde trabajó por muchísimos años, tuvo la suerte de contar con un médico que decoraba sus paredes con una nota de poesía, dejando en la pizarra de la guardia una cuota de humanidad en medio de un espacio a veces un poco pragmático por el tipo de decisiones que se viven y sobre todo por las experiencias que cada día toca vivir, y luego de salir de la guardia hay que irse con eso a casa. Así que Pecas les dejaba ese mensaje cada tanto que reconfortaba a aquellos corazones doloridos de médicos y de enfermeras. Ha sido una persona siempre cercana al mundo de las artes, no solo la poesía, que ha sido su eje principal, sino también a la música y otras expresiones artísticas, lo que es muestra de una honda sensibilidad en distintas dimensiones de la vida. Así también ingresó al mundo de la bioética, particularmente preocupado por los temas de justicia, acceso a la salud y en particular a las decisiones relativas al final de la vida, como recién mencionaba. Pero el aspecto que me gustaría más, habría mucho más para decir, pero no voy a leer una biografía hoy. El aspecto que más me gustaría destacar en esta presentación es que Pecas ha sido una persona extremadamente activa en poner grandes temas sociales, políticos y éticos en el ámbito del debate público. Y creo que esta es la gran tarea de la bioética, la de abrir escenarios plurales y democráticos sin influencia de intereses, es decir, no representando instituciones, no yendo atrás de lo que cada uno quiere, y ofrecer la información para que la sociedad pueda tomar decisiones prudentes en los grandes temas que atraviesan a todas y a todos. Lo hizo con la justicia sanitaria, indicando cómo se gastaban los dineros públicos en la tercerización de prestaciones por parte de la Municipalidad de Córdoba. Lo hizo también en mostrar cómo se distribuían los gastos de los afiliados a la APROS y así con muchísimos otros temas. Y esto todo lo hizo con un inmenso sacrificio personal que ustedes deben conocer. Así también debemos decir que ha lanzado decenas de cartas abiertas relativas a funcionarios y a políticos de toda índole, que lanza al mundo para que podamos saber de qué se trata y sobre todo para que nos podamos comprometer con esas luchas, que es lo más importante. Esa es una tarea central de la bioética, esta bioética activa de la que hablaba recién Pecas, que muchos y muchas a veces cerrados en su zona de confort olvidan completamente que se trata de promover el debate público, de democratizar principios ético-políticos y siempre de denunciar lo que es éticamente incorrecto. Muy bien, hoy vamos a tomar un nuevo tema que Pecas ha puesto en el debate público y es el relativo a las formas del morir humano y cómo los sistemas de salud y el sistema legal responden a ello, de modo de asegurar que los seres humanos no se vean expuestos a muertes que podríamos llamar indignas, bajo el dolor, el sufrimiento, el abandono o la falta de atención adecuada. Y así querría adentrarme en la segunda parte de esta presentación, que es hablar del libro que hoy nos trae el doctor Carlos Pecas Soriano, Morir con dignidad en la Argentina, verdad o utopía. Esta segunda edición
de este libro está precedida por una enorme cantidad de espacios de deliberación y debate que él abrió, en los que fue presentado al público del ámbito sanitario, por un lado, y a la comunidad en general, abriendo a que las personas se expresaran y puedan reflexionar sobre el proceso de morir humano, pero en particular sobre la propia muerte y sobre la muerte de las personas que amamos, que es lo más importante. Y esta es una tarea enormemente importante en estos tiempos que vive la Argentina y la región, con un avance de la censura y el silenciamiento del debate público, al menos de los debates relevantes y auténticos, que son reemplazados por noticias falsas, por gritos o por diversas formas de violencia mediática. Y precisamente cuando hay varios proyectos de ley que no logran tener el debido debate parlamentario como querríamos que fuera, todos gritan, pero nadie delibera. Y el texto que nos ofrece PECAS cuenta con diversos abordajes a este tema de enorme complejidad, que también nos recuerda quien sea uno de los que más ha trabajado el tema del morir humano desde la antropología, Louis Vincent Thomas, que nos dice en su introducción al texto Antropología de la muerte, y cito brevemente: la muerte es el acontecimiento universal e irrecusable por excelencia, lo único de lo que estamos verdaderamente seguros, aunque ignoremos el día y la hora en que ocurrirá, su porqué y el cómo, es que debemos morir. Y en este sentido, la muerte parece más radical que la propia vida. Fin de la cita. Es por eso que los debates sobre el morir humano implican consideraciones filosóficas, culturales, sociales, legales, religiosas, metafísicas, antropológicas, entre muchas otras dimensiones que los ponen en un ámbito de enorme profundidad. Y es esa profundidad y esa complejidad la que toma la bioética y que se ve reflejada en el texto que nos regala hoy PECAS Soriano, donde se aborda la muerte digna desde distintas dimensiones. Yo voy a mencionarlas muy brevemente, pero no en el orden del texto, sino en una vía que yo quisiera acompañar. Una de estas dimensiones es la investigación que desarrolló PECAS y que él llama estudios en terreno, y en verdad es muy valiosa. Primero porque, como nos recuerda Philippe Ariès en su libro Morir en Occidente, el campo de investigación sobre la muerte se aleja cuando uno cree que se está por alcanzar el límite que uno mismo se propuso. Y cada vez se va más lejos, más adelante o más atrás. Es un área que se va expandiendo a medida que uno va profundizando en la temática. Aquí PECAS nos muestra las opiniones del personal médico sobre las normativas vigentes y sobre distintos aspectos de lo que hoy llamamos muerte intervenida. Muy interesante esto para entender dónde estamos hoy y desde dónde parte su propio análisis. Una segunda dimensión del abordaje del texto y de la temática es el debate normativo, que desarrolla muy bien mostrando la distinción entre diferentes situaciones en el final de la vida, ilustrada con casos reales, desarrollados en el apartado de historias reales. Una lectura imprescindible para comprender la vivencia de la muerte desde diferentes relatos y sobre todo desde lo que cada uno entiende de ello. También nos presenta un estudio comparado de legislaciones también muy importante para poder opinar cuando hablamos sobre una legislación. Un tercer aspecto es el de fundamentación, que en realidad en el texto está al comienzo, de modo que introduce brevemente algunos principios éticos esenciales para poder abordar el debate sobre el final de la vida de modo prudente y con la información necesaria para llevar adelante una correcta argumentación racional. Y de esta manera nos hace recorrer las tres grandes cuestiones que Roland Working plantea como indispensable en todo debate genuino y público
como son las relativas a la autonomía de los pacientes, a sus mejores intereses y al valor intrínseco de la vida, sea esto último desde lo religioso o desde lo secular. Esto permite visualizar la enorme complejidad de la temática, explicando cuáles son las dimensiones ético-legales, filosóficas y culturales que están en discusión y que se expresan en la práctica de nuestra sociedad argentina y que él recorre a lo largo del texto. En un capítulo sobre el gran tema de debate que es la eutanasia, el autor nos aclara que este libro no es un libro sobre la eutanasia. Esta clarificación es muy interesante y muy importante, porque él clarifica que el debate sobre la muerte digna no se puede reducir solo al tema de discusión sobre la eutanasia, aunque este sea de extrema relevancia. Y finalmente concluye con unas sugerencias para quienes son los tomadores de decisión que, a mi modo de ver, son imprescindibles para el diseño de políticas públicas. Así, con este texto, Pécas nos invita a reflexionar y adentrarnos en el profundo y nunca acabado debate sobre las formas del morir humano y a tomar conciencia de que los cambios de actitudes en este tema, como también nos recuerda Aries, son extremadamente lentos, pueden tomar siglos cambiar en algo, pero que estamos presenciando sin lugar a duda uno de esos cambios de paradigma radicales. Vivimos un cambio copernicano de la ética, nos dice Peter Singer, que lo dijo hace casi 30 años, así que se pueden imaginar hoy lo que debe estar pensando nuestro colega. Lo vimos con la llegada de la tecnología al campo de la medicina, con lo que se llamó la muerte intervenida, con la muerte encerrada en hospitales y terapias intensivas, y lo vimos y lo volvimos a ver cuando se incluyó el diagnóstico de muerte encefálica, y así hasta el día de hoy, en el que el centro está puesto en cómo la medicina no solo puede promover y sostener la vida, sino que también puede y debe saber cuándo no avanzar más sin dejar de acompañar, cuidar y aliviar. Cada cambio requirió normativas nuevas. Por ello, aprobar leyes es muy importante, pero eso no va a silenciar un debate que será siempre inacabado. A lo largo de los siglos ha sido así y supongo y espero que así seguirá siendo, porque este tema conjuga el más hondo sentido de lo que llamamos vulnerabilidad esencial con la finitud humana. Por eso nos interpela, y cualquier resolución siempre dejará una huella y un resquicio sin resolver, porque somos mortales y esa condición que es universal nos hace necesariamente indagar sobre cómo, dónde, con quién y de qué modo moriremos, aunque la respuesta quede siempre en el ámbito de la incertidumbre. Con esto, lo que más valoro de lo que nos ha regalado Pécas en estos 5 años, porque la primera edición fue en el año 22, es la posibilidad de instalar en los medios y en la sociedad una discusión que nunca puede ni debe ser silenciada o terminada, ni siquiera con una ley, sea la ley que sea. Seguiremos debatiendo sobre las formas de morir para poder seguir viviendo. Por suerte, en este caso, mi amigo Pécas no tuvo un costo personal tan alto como en otras luchas, aunque los resultados, creo, fueron igualmente potentes. Así que yo los quiero invitar a todas y a todos a navegar las páginas amigables del texto que nos trae hoy Pécas, y quiero sí felicitarlo por algo que es muy valioso, que es su incansable compromiso, un bien que hoy creo es muy escaso y que estamos necesitando urgentemente en la sociedad argentina. Como este tema de la muerte se presenta siempre como algo que está en la oscuridad, recién lo mencionó la colega, yo querría tomar un pedacito así de un poema del Pécas que trata de otra cosa,
pero que me parece que es muy ilustrativo. Es una invitación. Y dice: si encendieras la luz solo por un segundo, solo para entender que la oscuridad no es invencible. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo iba a hablar desde allá abajo, pero ella me retó. Y que los del último no me ven, dice, entonces... Ya me retó. Bueno, primero voy a empezar con lo que siempre me olvido. Porque ningún ser humano puede ser tal sin el otro. Ningún trabajo es personal. Todos los trabajos son colectivos. Entonces, voy a empezar primero por la gente de la Junta, que acá lo veo el expresidente que se jugó allá por el 2022 en el libro, con el que está ausente ahora, pero está presente la vicepresidenta de la Junta, el doctor Oviedo, que siguió por los caminos de Andrés de León y que para un autor es fundamental. La gente cree que uno gana con los libros y que haya un apoyo, moral, que haya un apoyo efectivo como el que hay hoy desde el Consejo es muy importante para todos los colegas, es muy importante. Por eso gracias a la Junta anterior y gracias a la actual Junta por jugarse por estos temas. No hace falta que ellos estén de acuerdo o no, pero gracias por jugarse, por intentar llegar a un consenso en estos temas que son tan delicados. En segundo lugar, a mis compañeros de la comisión que, bueno, han tenido la buena onda y las ganas, a pesar de que muchas veces discutimos, de organizar esta reunión. Seguramente después vendrá el asado. El otro día tenemos un amigo que es de talleres ahí en la comisión, faltó al día, no sé si está por ahí, ya está, ahí se está por levantar. Gracias a mi editora que está allá, porque se jugó también, que se llama Elizabeth Ken, gracias Lizzy. Y se me va a olvidar de alguien de agradecer seguramente, me está saliendo a ver quién más tengo que agradecer. A ver, insisto con el concepto, nadie puede sin el otro. Por eso ustedes me van a escuchar a menudo, mientras yo esté hablando. Esta es la presentación número 52. Y ninguna de esas presentaciones el PECAS hubiera podido hacerla solo, ninguna. Fíjense, más linda es lo que dijo ella que lo que voy a decir yo ahora. La única diferencia es que no voy a leer. Los invito primero, hay un proverbio chino que dice, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Mientras ustedes y yo estamos compartiendo saberes aquí, hay muchísima gente muriendo indignamente en el país, mucho más de lo que ustedes imaginan. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Pero mientras ustedes y yo estamos hablando, hay gente muriéndose indignamente. Y eso no debería ser posible. Y como la SU dijo muy bien, los cambios morales se producen de a poco. Salvo un COVID o una guerra, que hay un cambio moral de golpe, en general los cambios morales, moralidad, es una serie de comportamientos que los seres humanos consideramos como válidos, se producen de a poquito. De a poquito. Me he olvidado de Luis Rodey. No sé si está por ahí el Luis, pero un gran escritor y un gran colega en cuanto a esto de la comunicación. Gracias a ti, que me estaba olvidando tu nombre. Ricardo. Gracias Ricardo por estar ahí. Y le voy a pedir a Ricardo que vamos a empezar con un video muy cortito que dura 3 minutos, pero a diferencia de Mar Adentro, a diferencia de El Último Gigante, a diferencia de La Habitación del Lado, este video sucedió en Córdoba y este video es real.
¿Qué pasa? ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo? Estás un poco triste, ¿no? ¿Sí? ¿Qué querés que hagamos, mami? ¿Quieres que terminemos ya con esto? ¿Quieres descansar? ¿Quieres descansar ya? ¿Mamá? Sí. Mierda, cambiaron las caritas. Basta, si no nos vamos a poner a llorar todos. Bien, nos han sacado la hidratación, ¿eh? No dimos permiso porque nos sacaron la hidratación. Bueno, eso que acaban de ver, como ya dije, con permiso del hijo que quería que su mamá muriera dignamente, y la persona que lo estaba tratando, que supuestamente debía velar por una muerte en paz, al decir de Callahan. Callahan, un gran bioeticista, para quien no lo conozca, un gran bioeticista norteamericano que falleció hace 3 o 4 años, ¿no? 3 o 4 años. Él decía que no sale en ninguno de los libros de medicina, uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Como no lo estudiamos, como nadie nos cuenta en la Facultad de Medicina, creemos que no. Creemos que velar por una muerte en paz significa matarlo, significa no sé qué, que vamos a ser maleficentes. Entonces yo le pediría esta noche 2 cosas. Primero, quiero citar una frase de un gran maestro que me ayuda siempre cuando tengo que decir algo, que es don Pablo Freire, que en su Pedagogía del Oprimido decía: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Por lo tanto, no tengo ninguna verdad apodíctica acá arriba, y cualquiera de ustedes puede levantar la manito en mitad de la exposición, que no pretende ser una conferencia ni nada por el estilo. Voy a ser corto porque la parte más importante la van a decir ustedes. Y decir: mira, yo no estoy de acuerdo con esto, mira, mi fundamentación es esta. Ay,
pueden decir hasta me hace ruido. No me gusta mucho eso, me hace ruido. Cuando me hace ruido digo, ¿qué tendrá? Una bolita adentro, una argolla, no sé qué tendrá, me le hace ruido, no sé eso. Nunca entendí eso, la frase me hace ruido, si no viene seguida con una fundamentación posterior. Si viene seguida con una fundamentación, sí, está bueno eso que te haga ruido. Y un segundo pedido, que lo hago para mí también, esto no es mío, es del Tao Te Ching, que dice, es una traducción, hay varias traducciones, solo lo vacuo puede ser colmado. Por lo tanto, si estamos llenos de creencias, si estamos llenos de estigmas, si estamos llenos de preconceptos, como que nos vamos a quemar en el infierno, como que Talleres puede salir campeón, esas cosas, si estamos llenos de preconceptos así, no vamos a salir nunca a la cancha a jugar el partido. Y hay que considerar y nunca olvidarse de que la muerte es la parte final de la vida. Así como nos merecemos una vida digna, nos merecemos como parte final de la vida una muerte digna. Allá, decía una de las consideraciones del comienzo del libro, no hay mayor inhumanidad, porque así lo pienso, que una muerte indigna. Para mí es totalmente inhumano ver a una persona llena de caños, atada a tubos, sin el contacto con los familiares. En el COVID se dio, pero antes del COVID y después del COVID se sigue dando, y que muera en soledad, que muera sin estar de acuerdo a lo que él creía que era su dignidad. Esta palabra ahí está tan vapuleada como la palabra libertad, como la palabra amor, como ciertas palabras son vapuleadas, ¿no? Como decía Galeano, nos han robado el lenguaje. Galeano decía, ahora los pobres los llaman carentes de recursos. Y decía, a los países pobres los llaman países en vías de desarrollo, como llamar a los niños enanos, ¿no? Entonces, te roban el lenguaje y vos después querés usar la palabra ética y entonces sondeas, ¿qué quiere decir ética? Y el tipo que nombró la palabra ética 50 veces, y que tiene 10.000 mansiones, ahora me enteré que al último le hice la carta abierta lo voy a nombrar ahora, Quintar. Yo soy políticamente incorrecto, les aviso. Le hice una carta abierta a Manuel Quintar. Manuel Quintar, para quien no lo conozca, es un abogado, diputado, no importa qué partido, pero es presidente de la Comisión de Salud y de Acción Social. Este abogado se compró un auto de $200.000, ¿no? Pero, no sé, debe ser que los ha adquirido tratando de encontrar los 10 proyectos de ley de eutanasia que tiene cajoneados ahí en el Congreso. Ya vamos a decir al final unas palabras de eutanasia. Ahora, yo quiero poner un acento no en todas las consideraciones, que algunas más están en el libro, sino en 2 simples consideraciones de por qué, si es tan sencillo determinar que la dignidad, miren, cuando hay una sala así llena de gente y de gente que quiere recertificar la especialidad o que hace cursos, gente que está muy formada en la medicina, o no, público general, le pregunta, ¿quién determina la dignidad de un ser humano? Todos levantan la mano, todos, al unísono. Todos dicen el mismo ser humano. Es fácil esa respuesta, ¿no? ¿Quién determina la dignidad de Andrés, de la Susana, del Pecas, de la Virginia? Es el mismo ser humano. Esto que es tan sencillo, mire, morir con dignidad, entonces tendría que ser fácil. Si él mismo lo determina, tendría que ser fácil. Y si vos no lo sabes, vos lo escribiste o vos se lo contaste. De paso vayan a ver a la doctora Marchetti ahí en la calle, en la nueva maternidad. Si quieren las DBA, le hacemos propaganda a la doctora Marchetti. Esto que es tan sencillo de decir el mismo ser humano, ¿se escucha allá atrás? Bueno, no tenían que escuchar ustedes, pero bueno, no importa. Esto que es tan sencillo de responder el mismo ser humano, en las cercanías, en los confines de la vida, en las cercanías de la muerte, se ve gris, se ve desdibujado. Esta verdad cuasi apodíctica
se ve desdibujada por dos razones fundamentales. Hay muchas más que están descritas en el libro. Dicho sea de paso, es para el personal de salud, pero para el público en general, porque está escrito a propósito o trata de estar escrito en un lenguaje coloquial, para que cualquier persona lo pueda entender o no. No hace falta que estén de acuerdo, pero que lo puedan entender. Pasa que está el paciente acá al medio, el micrófono es el paciente. De este lado viene, no el médico, el personal de salud. Vamos a hablar, cuando hablamos de médico, por ahí yo quiero decir personal de salud, porque no son solo los médicos los que hacen morir indignamente, ¿eh? Enfermeros, psicólogos, etcétera, etcétera, también con la mejor de las intenciones. Y esto quiero dejarlo claro, no precisa de la mala intención de una persona que ha estudiado durante 6 años, después se ligó 3 años de residencia y después siguió estudiando. Estudiamos, ¿cuánto? 13 horas por día estudiamos cuando teníamos que rendir la materia. A las 7 de la mañana empezamos y terminábamos a las 8 de la noche. ¿No, Su? Estudiábamos y seguimos estudiando. Por suerte me queda un solo ojo nomás, no estudié tanto. Entonces, nos han seteado, nos han puesto un chip, y está bueno que así sea, che, ¿eh? Porque algunos creen, como dijo el Su, que esto de, o la vicepresidenta creo que dijo, que esto de hablar de la muerte significa que a uno le guste la muerte. No, a mí no me gusta morir, no tengo ganas de morir, no me voy a morir, no sé, pero creo que no. Me voy a morir algún día, pero no estamos por morirnos. Pero es necesario hablar de eso. Porque, a ver, yo no digo que nos vaya a igualar a todos, porque la gente pobre muere peor, ¿eh? Hasta ahí se producen las diferencias. JS, que si quieren hablamos un ratito de JS después, murió así indignamente, lo salvó el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia. Él no lo sacaban del hospital y lo llevaban a su casa a morir porque su casa no tenía ventanas. Entonces no mueren igual los pobres que quieren morir dignamente que los ricos que quieren morir dignamente. No mueren, hay una diferencia. Pero volvamos a este primer obstructor, vamos a ponerle obstructor entre comillas, porque el médico no lo hace adrede, ni con mala leche, ni con mala intención, ni porque tenga mala onda, porque él ha estudiado toda su vida. Miren, el Cecil Lex, que son 2 tomos así de medicina, ni siquiera figura la palabra muerte. No figura la palabra muerte. Figura rehabilitado en sí, fracaso la reanimación cardiopulmonar, óbito, etcétera, etcétera. Varios tipos de eufemismos para nombrar a la muerte. Y miren, le podemos ganar muchas batallas a la muerte, pero la guerra la va a terminar ganando ella. Porque sí, porque nos vamos a morir todos. El que piense que hay una vida posterior, bueno, está bien, pero hay una finitud para el cuerpo, ¿vale? Entonces viene de este lado esta persona que está acostumbrada a tantos microgramos o kilominutos de dopamina, a mantenerle el corazón con droga, a sacarle 10.000 tomografías, meterle un tubo más allá, otro más acá y otro más abajo que baja y se pierde, lleno de tubos, meterlo en terapia intensiva, intubarlo, poner un respirador, etcétera, etcétera, algo que Callahan llama la estrategia del límite. Llevamos la parafernalia de la tecnología médica a 2.000 por hora y no sabemos muy bien cuándo detenernos. El problema es detener esa Ferrari que ya la pusimos a 2.000 por hora. Y le cuesta al médico esta palabrita que tiene mucha significancia, como que si lo abandona lo está dejando morir, como si ya lo deja de poner drogas. No es lo mismo dejar de hacer que dejar de tratar. Hay veces que ya no hay más nada que tratar, pero se puede hacer, se puede apapachar, se puede consolar, se puede aliviar, se puede estar con simpatía, compasión, todas vienen de similares etimologías. Estar con el paciente, decirle un poema al oído, acompañarlo en su trance final o en su tránsito final. Entonces, de este lado, esa dignidad que era tan clara de ver que
este era el que determinaba. El infirmus, de eso viene la palabra enfermo, viene el latín infirmus, falto de firmeza. Este que ya está falto de firmeza porque está lleno de tubos, se encuentra vapuleado. Ya la autonomía de la voluntad es un verso para todas las leyes, un verso eso, pero verso, porque autónomos, ya vamos a hablar un poquito de autonomía si quieren, 2 palabras, pero autónomos, realmente autónomos no somos ni ahora. Imagínense cuando estamos en una terapia intensiva, la autonomía se fue al carajo. La autonomía se fue al carajo porque vemos que el paciente de cama 1 que estaba bárbaro, al día siguiente sale con un sobre negro, con una bolsa de plástico negra, el otro día, y ¿cuándo me tocará a mí? Empezamos a pensar, entonces la autonomía te agarra una angustia tremenda. Entonces de este lado viene este campeón de la medicina que está bueno, y de hecho ha estado casi 35 años en el hospital de urgencias tratando de salvar vidas. A veces no se podía, ¿me das un traguito de agua azul? A veces no se podía, gracias corazón. A ver, la ley de Newton, bueno, está bien. Se equivocó Newton, se equivocó a la paloma. Bueno, la vamos a tirar y ahí sí que va a venir la fiesta. Entonces, del otro lado viene la pongo del lado izquierdo porque ahí está el doctor Espinosa por allí, de este lado la volteo yo porque acá no veo un carajo. Entonces, del otro lado viene la infaltable familia, porque es lógico que si yo soy familiar de la SU y la he amado durante tantos años, la he querido como una hija, como una hermana, como una compañera, no quiero que se me vaya, que se me muera, porque la amo y es lógico que un familiar no quiere que su ser querido se le vaya. Entonces decimos, doctor, va a venir alguna droga milagrosa, va a venir un milagro, esperemos, hágale, no, por favor, espere un poquito más, y si hacemos tal cosa, mala intención, no. Pero además, toda esa familia puede tener 5 u 8 hermanos como nosotros, y 3 piensan que hay que sacarle todo, 3 piensan que vamos a ver qué hacemos, y 3 piensan que métale todo. Algo va a suceder, metámosle todo. Acá está la doctora Klappenburg, que con los chicos lo sufre peor, porque en los chicos es más difícil. Les paso el chivo, doctora, prontamente va a sacar un libro sobre, les recomiendo que la lean porque es una belleza, la tesis de la doctora Erika Klappenburg en pediatría, es una maravilla lo que ha escrito. Lo que está escribiendo, lo escribió como tesis ya, ahora lo va a escribir como libro. Esto es una presión tremenda la que te mande hoy. Entonces, esta dignidad que parecía tan claro, ¿quién determina la dignidad del ser humano? Estos dos que están acá, uno tironeando para este lado, el otro, y lo tironean y lo hacen que siga sobreviviendo una enfermedad que ya es incurable, que ya es intratable, de un sufrimiento ya sea físico o psíquico insoportable. Che, y los que me hablan de juramento hipocrático, traje una cita acá porque si no, seguimos con el primum non nocere. Miren lo que decía don Hipócrates. No se debe tratar a quienes están vencidos por la enfermedad, sabiendo que en tales casos la medicina no tiene poder. Hipócrates. Y en otra parte de su texto Hipócrates, bueno, además que los médicos ya casi no juran por el juramento hipocrático, y los que juramos por el juramento ni siquiera le habíamos dado una puta leída al juramento hipocrático. Entonces, es más o menos como el juramento de los políticos, ¿viste? Yo juro por la patria, por la Ave María Santísima, y después hacen todo lo contrario. Entonces, ese juramento yo lo relativizaría un poco, lo cual no quiere decir relativizar el deber, el deontos del médico, eso no. Pero ojo, insisto, también es deber del médico velar por una muerte en paz. Miren lo que decía Tomás de Moro. Esto lo traigo aquí para leerlo textual, porque si no, no puedo memorizar todo. Cuando una enfermedad
decía Tomás de Moro, en 1515, siglo XVI. Cuando una enfermedad no solo es incurable, sino además dolorosa y continuamente atormentadora, los sacerdotes y magistrados exhortan a no prolongar aquella peste y corrupción y a escoger morir antes que morir en el suplicio. 1515, Tomás de Moro. No lo dije yo, lo dijo don Tomás. Ahora, también relativizo todos estos dichos. Pues Juan Pablo también se expresó a favor de una muerte digna, Juan Pablo II. Porque, el juramento hipocrático lleva 2000 años, esto es del siglo XVI. Veamos los cambios morales que hemos ido teniendo con el correr del tiempo, porque en la época de Tomás de Moro no existían las TAC, no existían las drogas para mantenerte el corazón vivo a toda costa, no existían los respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que se salven muchas vidas, pero a la vez que se prolonguen muchas agonías que no deberían prolongarse. Y vamos finalizando con este tema que me interesa muchísimo, que es el tema de la autonomía. ¿Voy muy lejos, flaca? ¿Estoy bien? ¿Estoy bárbaro? Como te vi, mira el reloj, que digo, esta me está matando. Yo le tengo miedo porque es muy mala ella. Ella parece buena, pero es mala. No. No tenemos muchas discusiones bioéticas. La única es cuando vos me dijiste una vez que yo estaba obsesionado con la muerte digna. Pues yo te dije, ¿qué? No, bueno, es una pasión que tenés, me la suavizaste, sos muy política. Bueno, es política ella. Yo soy más bruto, ojo con el tema de la autonomía. Faden y Bechem, que son dos grandes autores, y me alegro que lo hayas traído a Philippe Agrès, Ensayo sobre la muerte en Occidente, porque es un libro imperdible, Como lo así también es el de John Stuart Mill, On Liberty, sobre la libertad, en esto de la autonomía, ¿no? No voy a citar la cita completa de John Stuart Mill, pero léanla, es un librito así chiquito que vale la pena leer, sobre la libertad. Tanto que hablamos de libertad, ahora hay que leerlo a John Stuart Mill. Y hay que saberlo interpretar a Adam Smith también, que lo citamos con La mano invisible y el mercado me hace bosta porque no me deja comprar un kilo de carne. Bueno, La mano invisible me falta de Adam Smith para que lo hable el carnicero. Entonces volvamos a la autonomía. La autonomía, según Faden y Bechem, uno él y uno ella, dos autores norteamericanos que fueron los que más hablaron, dice que, decía Nimmo, la autonomía 4, decía Guillermo Nimmo, los más viejos deben saber quién es Guillermo Nimmo. 4, decía Guillermo Nimmo, tiene 4 condiciones básicas los actos autónomos. Una es la intencionalidad. Yo tengo que tener la intención de coger, perdón la palabra, la botella esta acá, y tomar agua, o no, la tengo o no la tengo. Es la única de las 4 que no se mide por grados. Después viene el conocimiento. A ver, yo tengo que saber si muevo este libro de acá a acá, de acá a acá o de acá a acá, ¿qué va a pasar con este libro? Por la cosa de Newton, yo sé que si yo lo muevo de acá y lo suelto se va a caer. Así como un paciente, que está por ser operado de apéndice, el médico con el conocimiento objetivo le dice, mirá, tu apéndice está inflamado, te puede causar una peritonitis aguda, te voy a dar una pequeña incisión aquí en la raíz del miembro, esa incisión va a ser 2 centímetros, no sé si te va a ver, vamos a una parte del intestino que no sirve para bosta, te lo vamos a sacar, y en 2 días te va a tu casa, va a estar bien, va a estar perfecto, qué sé yo. Conocimiento objetivo que le da el médico, nunca, dice Faden y Bechem, a mayor cercanía del 100% de conocimiento, mayor autónomo es nuestro acto. Nunca el médico tiene un conocimiento objetivo del 100%. ¿Por qué? Porque la medicina es una ciencia probabilística. Hay tal probabilidad que el apéndice esté retrocecal, o sea, esté escondido atrás del intestino, que me cueste o que me lleve puesto una arteria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo sabe antes de operar el médico. Por lo tanto, no tiene el 100% de conocimiento. Del otro lado viene el conocimiento subjetivo, que es
el que el paciente está escuchando, porque nosotros hablamos en jeringoso, en armenio, no sé, que tenés un distrés respiratorio de adulto, Philip Gimbal 1, vamos a hacer, te vamos a poner un stent en la coronaria descendente anterior, y no entendimos un carajo, quedamos como vaca mirando un tren, y el tipo habló media hora, y el conocimiento subjetivo, como el médico habitualmente no repregunta, ¿qué entendiste de lo que te dije? Ahí nos quedamos. Esto va para mi doctor de ojo que está por ahí, para que me explique bien. Salud, doctor Espinosa, un excelente oftalmólogo. Gracias, doctor, por todo lo que hace. El conocimiento subjetivo menos, imagínense un analfabeto funcional. Acá no está medido, pero en Brasil es el 62% son analfabetos funcionales. Acá estamos más o menos cerca, ¿eh? No se crean que estamos muy lejos de eso. Entonces, no es lo mismo un premio Nobel de medicina o de economía que esté del otro lado a que, aunque a veces los tipos de la calle te entienden mejor, pero bueno, vamos a suponer que ha estudiado más y que puede llegar a tener un conocimiento subjetivo mejor. Entonces, este 100% llegó al 70, o al 60, o al 50. O cuando no hay un buen consentimiento informado, que no es el puto papel ese que nos hacen firmar, sino que es todo esto, este diálogo, consentir con el paciente, por eso en algunos lados se le llama decisión informada, nuestro grado de conocimiento va bajando, por lo tanto nuestro grado de autonomía va bajando. El tercero es ausencia de control externo, vale decir que no debe haber mucha persuasión, no debe haber manipulación, o sea, mentirle para que el paciente haga lo que yo quiero que haga, y menos coacción. Si no te va de acá, te va al diablo de esta clínica. Como le habían dicho a esta mujer. A esta mujer la mantenían ahí. Bueno, si usted no está de acuerdo con que nosotros le pongamos todo el tratamiento, le estaban haciendo de todo, y la pobre tenía una escara grado 4, tenía una escara, no se ve ahí, que le llevaba al hueso. Igual que JS. Entonces, esta ausencia de control externo, cuando es del 100%, nadie me manipula, nadie me coacciona, nuestro grado de autonomía es mayor. Cuando baja de ese 100%, si no piensen tanto en el conocimiento con la ausencia, cuando prenden el tele, ¿ustedes saben si le están diciendo la verdad? ¿Ustedes saben cuánta propiedad tiene Adorno y más propiedad que la aloe vera? No saben. No saben, algún día sabremos, qué sé yo. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el coche este que se compró? O Alberto si le pegó a la mujer o si no le pegó. Vamos a poner el otro lado, porque si no me van a decir que estoy haciendo propaganda política. Nunca hay una total ausencia de control externo, porque prendemos el tele y de acuerdo a quién le haya agarpado a ese periodista, o la pauta que tenga, el periodista a veces tiene la prohibición por parte no de él, de la editorial. Mira, si vos hablas de este tema, yo mañana no venía a laburar más. Y es así, ¿eh? Es así. Yo conozco excelentes periodistas en la Voz del Interior, pero de ese tema no lo pueden hablar. Entonces, y si no fuera cierto lo que yo digo, acuérdense la última vez que se pusieron de novio. ¿Cuánto conocimiento y cuánta ausencia de control externo tenían? No era total la autonomía de la voluntad. Y el último, ya con esto voy terminando, es la presencia de control interno. Vale decir que es la prueba del 9, se llama la prueba del 9. Vos no sos tan viejita como yo, pero la prueba del 9 es la que hacíamos en matemática, en las multiplicaciones, para ver si la multiplicación, cuando no se usaban los celulares para multiplicar, ¿Vistes? Bueno, entonces nosotros multiplicábamos manito, ya me he olvidado cómo se multiplica en mano. Hacíamos la prueba de 9. Vale decir que yo no puedo venir a la comisión de bioética y decir viva Talleres, porque algo mal anda en el PECA. Quiere decir que tu acto debe ser coherente con lo que vos has sido durante gran parte de tu vida. Un testigo de Jehová no puede decir, páseme sangre, doctor. Hay algo que anda mal en esa autonomía. Y ya los dejo hablar a ustedes, termino con un poema, como la Susi me sorprendió con ese poemita ahí que leyó la Susi. Y le agradezco el silencio, le agradezco el respeto, y
Ese ruido nos están saludando. Bueno, hay que saber emigrar a tiempo, abandonar la cáscara antes del crujido, doblar el cuerpo con cuidado y dejarlo invernando. Deben haber mejores sitios para que el alma habite. Mirar profundamente el rastro de las golondrinas, acopiar todo el celeste posible, recordar el vuelo no como un mero ejercicio de memoria, sino como una bandera imprescindible. Hay que saber emigrar a tiempo. Aunque siempre se vuelva, la vida es el viaje. Muchas gracias. Vayamos a... ahí está. La palabra la tienen ustedes. El quien quiera, no sé quién... Viro, no sé... ¿A quién le paso el...? O si no quieren decir nada, no digan nada. Claro que sí. Hola, Peca. Hacela con el Buenas micrófono noches. porque están grabando ahí. Hacela con el micrófono. Bueno, está bien. Mira, yo estuve estos últimos 6 meses justamente en España y salvando todo, por supuesto, las diferencias de sentimiento que puede haber con las personas alrededor de Noelia Castillo y el resto de la gente, pero fue un tema muy hablado en España toda. La gente se interesaba y querían opinar y querían saber hasta dónde ella misma podía tener el poder con 25 años de querer morir por todos los antecedentes que tuvo su caso, de ser una chica violada, de intentar matarse, de no tener la suerte de morir, digamos, y decidir pedir la muerte por eutanasia. Una cosa es hablar, creo yo, a la distancia, pero otra que me pasó a mí porque un grupo de gente alrededor mío estaba muy compenetrado de esta situación. Y era como un sentimiento raro, era como que un familiar, una persona cercana, no a la distancia, estaba pidiendo morir. Y todos coincidíamos, los amigos míos con quienes hablaba yo, de que, a ver, ¿quién puede decidir su propia muerte cuando no es una causa terminal, como la señora esta que aparece en el vídeo? ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esto? Cómo no, gracias por traer el tema, un tema muy interesante. Primero que esta señora no era terminal, esta señora tenía un Alzheimer avanzado. Terminalidad es una palabra que se está dejando de usar en el mundo porque le diagnosticamos un cáncer de páncreas ahí. ¿Cómo sabemos si va a vivir 2 meses, 2 años, 6 meses? Acá hubo una de las señoras juezas que fue la única que falló en contra, que debió haberse apartado. ¿Por qué? Porque ella tenía un cáncer terminal, le habían dicho 6 meses de vida, y vivió 2 años. Entonces los amaba a los médicos, amaba y decía, no, si me han dicho que me iba a morir en 6 meses. Entonces la palabra terminalidad se está dejando de usar en el mundo. Punto 1. Punto 2, por algo habla la ley española, los 10 proyectos que hay
aquí en Argentina, 10 proyectos que ese señor del auto de último modelo tiene cajoneado, Manuel Quintar, no se olviden, abogado, Manuel Quintar, no se olviden de ese nombre. Tiene Manuel Quintar, Manuel Quintar, no se olviden. No hay que olvidarse de esa gente que a uno le pagan 12 millones de mangos y con 12 millones de mangos debe ser que pudo ahorrar y se pudo comprar un auto de $200.000, tremendo. Ah, no, creo que tenía ahorros. Bueno, Noelia, ella era una chica que primero, para los que no conozcan, quizás todos la hayan leído, ese día yo tuve más o menos unas 40 entrevistas de todo el país porque querían saber qué opinábamos nosotros. Estábamos lejos, pero yo más o menos había estudiado el caso. Noelia era una chica que había sido hogarizada por los padres. Primer abandono de la chica, la hogarizaron. Vaya a saber las razones que tenía. Yo no soy quien para juzgar por qué hogariza a alguien, a una persona de 13 años. Entonces ya tuvo un primer trauma. Había tenido 2 intentos de suicidio hasta que la violan en manada. Hay que bancarse una violación en manada. Yo, como dije, el proverbio chino, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. No puedo hablar de violación porque nunca, pero yo no sé qué haría si a mí me mandaran a la cárcel y me violaran en manada. Digo la cárcel como puede ser cualquier lado. No creo que nadie venga a violarme en mi casa, pero bueno, vamos a suponer que me violan en manada. Entonces esta chica ya tenía 1, tenía 2, la viola en manada y realmente alguien que se tira del 5.º piso, ¿usted qué cree que tiene ganas de hacer? Tiene ganas de morirse. Pero tiene ganas de morirse no porque se le ocurrió ayer que se le murió la hija, o se le murió el perro, o se le murió el gato, se peleó con el novio. No es una depresión pasajera y de eso se aseguran todos los proyectos de ley y todas las leyes. Irreversible, incurable, sostenida en el tiempo, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente, y se habla en algunos proyectos de sufrimiento existencial. Si quieren hablamos después 2 palabras de Alfonso Oliva. Les cuento del caso de acá de Córdoba, que fue el primero en hablar del país de eutanasia. Entonces, la ley española sancionada en marzo del 2021 y, ¿cómo se llama? Cuando hacen la reglamentada, gracias, reglamenté la ley de muerte digna acá y me olvidé la palabra. La reglamentación fue en junio del 2021. Una vez que está reglamentada ya es ley. ¿Qué dice la ley española? Enfermedad incurable, enfermedad, dice también terminal, dice de un sufrimiento insoportable y habla también de sufrimiento existencial. Por lo tanto, cuando Noelia, que tenía 25 años, es mayor de edad, pidió la eutanasia con muy buen criterio, todo por lo que tiene que pasar, que no es tanto como nuestros proyectos, es un poquito más light la ley española, pero es buena. Pasó por todas esas etapas, porque no es que uno va al médico, che, quiero eutanasiarme, y el médico dice, sí, te prescribo eutanasia. No, acá el proyecto nuestro que se llama Buena Muerte, Eutanatos, Buena Muerte, asistida por un médico, así se llama el primer proyecto en el país, que lo hicimos con la diputada Esteves. Está tu médico, vos le pedís la eutanasia, tiene 15 días para expedirse. Si es sí, pasa a un segundo médico, ajeno a este primer médico, que en el caso de Noelia, que además de todo esto tenía dolores neuropáticos terribles. Acá el doctor Espinosa sabe de qué hablo cuando hablo de dolores neuropáticos incoercibles. Los dolores neuropáticos eran terribles, eran todos los días tenía dolores. En los lugares en donde ella ya no debía tener dolor, tenía dolores. Y tenía dolores que le hacían insoportable su vida. Por lo tanto, con buen criterio, porque reunía todas, miren, a veces con 2 de las condiciones, bueno, esta reunía las 4, reunía todas las condiciones que la ley española. Pero ¿quién se puso entre medio? La inefable iglesia, aconsejándolo a un grupo de religiosos, lo aconsejó al padre que no le daba bolilla hace años, tiene 25, a los 13 lo hogarizaron, no la hablaba, no se comprometía, no le daba amor. Mete un amparo
Con ese amparito, esto que yo hablé de buena voluntad, ahí no hubo buena voluntad. Ahí hubo lo que dije al comienzo del Tao Te Ching. Solo en lo vacuo puede ser colmado. Ese padre evidentemente tenía el corazón lleno de odio, le tenía bronca a la hija, porque la hizo morir, porque finalmente la justicia le dio 20 meses después. Para los que sufrimos dolores neuropáticos, un día es como un año. Los que tienen dolor neuropático acá me van a saber comprender. No es un día que no se te pasan más las horas cuando vos tenés un dolor neuropático. Hay mediciones de Ross y colaboradores en que hay enfermedad e incapacidad, y la enfermedad y la incapacidad, la muerte es considerada cero. Hay enfermedades e incapacidades que dieron valores inferiores a cero. Vale decir que la vida de esos seres humanos ellos la consideraban peores que la muerte. No sé si estaba respondiendo, no quiero extenderme más, pero no quiero extenderme más. Acá estaba la doctora. No hay ningún problema. Bueno, no importa. No peleéis que hacemos. Carlos, No sale el micrófono, prendelo o... Bueno. estamos en una plataforma. Es... Dígame cuando termine, así le contesto. Ahí está. Eso no hubo, hay que leerlo a Philip Ares, Ensayo sobre la muerte en Occidente. O sea, lleva años esto de inhumanidad. Lo que pasa es que antes no se podía prolongar artificialmente la vida tanto como se lo puede prolongar ahora. Los avances, bienvenidos por todos, ojo, no estoy en contra de los avances. Pero esos avances tecnológicos hicieron que, por ejemplo, hicieran falta que en 1968 se redefiniera la muerte cerebral. El comité de Harvard dijo, che, no es cuando el corazón se para, antes tenía que ser un fiambre. No, ahora cuando todo el cerebro estaba muerto, el corazón estaba latiendo, los riñones estaban funcionando, estaba rosadito, estaba calentito, hacía pis, se crecía el pelo, te crecía todo. Pero sin embargo, legal y éticamente, el comité de Harvard, 13 miembros, determinaron que vos estabas muerto. ¿Fue fácil para la sociedad admitir eso? No, fue dificilísimo hasta no hace poco. Es más, hay lugares en donde todavía no está permitido el tema de donación. En Suecia, de 1986, 1968, 1986 recién allá. O sea, no hay un punto en la humanidad que se haya vuelto inhumana. Ahora, lo que estamos intentando nosotros, desde la bioética, hace más de 30 años con la SU, de tejer un puente, como decía Potter, entre ciencia y humanidad, de que ese puente sí se fue destruyendo. Yo diría que se deshumanizó la medicina. Y ustedes fíjense que ahora a veces el médico ni te mira, ni te toca, ni te toma la atención. Bien, estamos en pos de eso, pero no hay un momento. Al Señor. Sí, Carlos. Bueno, Pecas. Primero quería felicitarte porque nos has hecho navegar por el océano de la medicina con respecto a la muerte. Gracias.
lo mismo para la señora que está acompañando a usted. Susana Vidal. La primera cosa que quiero decir, y que es un golpe pasional, y vos me vas a entender, porque más o menos me parece que venimos del mismo troncal, generacionalmente. Primero porque empecé como anestesiólogo, terminé como terapeuta del dolor y cuidados paliativos, recién nos conocimos, no estuve acá en Córdoba, estuve 47 años en Mendoza, pero morir con dignidad, justamente hoy día he recibido, o esta semana, la cachetada del encuentro de la perla, de los huesos descubiertos de Eso es terrible. primos hermanos míos. Es terrible. Entonces, el morir con dignidad, diría que es más que un libro, con toda tu sabiduría, con toda tu exposición brillante, porque nos golpea como una locomotora, nos atropella y nos demuestra que la dignidad es una palabra. Recién ahora, después de 50 años, aparecen los restos de Luis Carlos Mónaco, mi primo, y Esther Felipe. Y hay muchos más, y van a aparecer muchos más. La primera cosa que me incendió fue preguntarme quién eran los médicos que estaban en los centros de tortura. Y quisiera saberlo yo, porque estamos hablando médicos acá, y había médicos ahí que decían, no, paren, que ya está en la muerte, o que ya muere. Nunca se supo, o si lo saben, se ocultaron, porque así como había militares y civiles, había médicos también. Ese es un punto. Entonces vamos a morir con dignidad cuando lo que vos dijiste, la persona tenga perfecto control de lo que está viviendo. Y como he hecho cuidados paliativos, cuando uno entra a ver un enfermo terminal, el enfermo le dice todo lo que tiene y lo que le va a pasar, pero quiere la palabra nuestra. ¿Por qué? Quiere la palabra nuestra porque es el acompañamiento de lo que está viviendo. Entonces, el primer gran concepto no es la soledad. No es la soledad. Después viene lo otro que vos dijiste, y discúlpeme el auditorio, porque de alguna manera son más de 40 años, casi 55 años de medicina del dolor y medicina de alto impacto. Entonces, está el ensañamiento terapéutico, que es lo que vimos con los tubos acá y los tubos, que no lo quiere el enfermo y que no puede decir que no lo quiere. Y si no lo quiere, se lo hacen lo mismo. Entonces, les pido disculpas porque me he excedido un poquito, porque me he prolongado, pero esas cosas que dije son fundamentales para saber a dónde estamos. Lo último que voy a decir es Uruguay tiene la muerte digna. Ya tiene. Uruguay tiene lo que nosotros estamos peleando. Esas 10 leyes que ustedes quieren que salgan, que yo también quiero que salgan, y le han comprado el Tesla al señor ahí para que salga con el Tesla de 33 mil millones de dólares. Así que discúlpenme por la Gracias, doctor. prolongada. Espera que le contesto al primero. Mire, bueno, la palabra dignidad. Mi primer libro se llamó La Revolución de Hormigas. Mi primer libro se llamó, es ilegible, menos mal que se agotó rápido. Ni lo busquen porque realmente pasé un asado. Pero no importa, fue el primer libro, un libro, sí, medio choto. Y en él hablaba de que esto de que cada granito que están aportando ustedes, cada granito, ¿por qué tiene 52 presentaciones este libro? Porque yo me di cuenta que hacía falta hablar de estos temas. Y la dignidad tenemos que dejar de que sea una palabra vapuleada.
tenemos que hacerla valer a la dignidad. ¿Cómo la hacemos valer? Cada uno poniendo su granito de arena. Fíjate, hablaste de los cuidados paliativos. La chica esta, no me acuerdo nunca el nombre, por eso la leo, la Cecil Saunders, que es la enfermera que preconizó, que fue casi la fundadora de los cuidados paliativos, aunque ya antes estaban nombrados, habla del dolor total. Ella introdujo el concepto del dolor total para lo que decía quien me hablaba de Barcelona ahí, o de España. El dolor total, físico, psíquico y el dolor existencial, que era el que tenía Alfonso Oliva. No me voy a extender en Alfonso Oliva, si quieren después lo hacemos para que ustedes sepan simplemente que yo hace 30 años que estudio con profundidad, así como dice la Susana, medio obsesionada la muerte digna, y sin embargo, después recién, en el 2018, después de conocerlo a Alfonso Oliva, me convencí de que además de la ley de muerte digna debíamos tener una ley de eutanasia. Fíjense todo lo que demoré yo en convencerme de eso, porque había pacientes en los cuales no había nada que retirar. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con Alfonso Oliva? ¿Le íbamos a sacar la gastrostomía y dejarlo morir de inanición en 15 días? Miren, cuando uno tiene un animal que está en una grave enfermedad con un cáncer y que le está chillando todo el tiempo, ¿qué hace? Lo lleva al veterinario y el veterinario le mete pentotal, y el perro, el gato son animales no racionales. Nosotros, los animales racionales, resulta ser que tenemos menos derechos que los animales racionales. Me parece que es algo que no tiene sentido común. Y segunda observación, ningún médico, nadie, ningún familiar va a andar persiguiéndolo a usted, así como no lo obligaban a divorciarse, che, te voy a eutanasiar, no, es un homicidio, Nadie lo va a obligar a usted, que tiene que pasar por un médico, por otro médico y por una conserjería. Esta conserjería está compuesta por paliativistas, bioeticistas, profesionales de la salud mental, que verifican que usted no esté en una depresión aguda que se pueda ser yugulada por droga. Por ejemplo, Noelia. Tenían que verificar que esto hubiera sido una cosa permanente en el tiempo, ¿vale? Entonces, son muy seguros los proyectos de ley, pero tienen que ser debatidos. En España, que es un país católico, el 85% de la población está de acuerdo con la ley de eutanasia. Aquí, que somos un país eminentemente católico, hay 3 encuestas, una de ellas del CONICET, que son cercanas, 79-80% de acuerdo con la eutanasia. Sin embargo, tienen 10 proyectos de eutanasia cajoneados en el Congreso esperando ser tratados. ¿Por qué no lo debatimos? ¿Por qué la sociedad no hace esa gran marea verde que fue con... Y miren que en el aborto o en la interrupción voluntaria del embarazo había supuestamente un tercero en juego. Acá, miren, toda ley, y con esto te dejo, Erika, que amplíe derechos y que no hiera a un tercero, debería ser bienvenido por todos si tenemos buena leche.
No me mate, che, que tengo... No me mate y... Negra, yo tengo más de 70. Ah. Sí, sí, yo lo entendí así, Erika, sí. Mala política en realidad, sí, sí, pero después así, sí, no, está bien, gracias, Erika, está muy pertinente lo tuyo, porque ojo, que por ahí tenemos que la muerte digna en un bebé de 3 meses. Hola. No se olviden del caso de Camila Sánchez, de Camila Arbón con su hija, Selva Arbón con su hija Camila. Selva Arbón tenía a los 2 años. Hola. Le quitaron el respirador, tenía un estado vegetativo permanente. Bueno, ¿quién más estaba por ahí? Hola. Sí, no me acuerdo qué era lo que tenía que rebatir este señor de la bufanda, pero yo quiero, no me acuerdo el punto porque ya nos hemos desviado, pero quiero decir que tenemos instrumentos válidos, jurídicos, para acceder a muerte digna. Los escribanos estamos autorizados a otorgar actos de autoprotección personal, patrimonial y directivas médicas, y tenemos obligación de saber la ley de salud pública, donde dejamos asentado todas estas cuestiones en la escritura pública que hacen a la muerte digna, la cual se inscribe en un registro especial del Colegio de Escribanos y será entregada al lugar donde está internada la persona y forma parte del archivo médico, no sé cómo se llama. Historia clínica. Historia clínica. Y los médicos están obligados a cumplirlo. Todo eso hace a la protección de la persona para morir dignamente. Eso quiero que sepan toda gente acá, creo, educada, que estamos... doctora, muchas gracias por la aclaración, muy pertinente. ¿Usted es escribana? En el colegio, sí. Muchas gracias. Están las DBA. Eso tienen que conocerlo. Están las directivas anticipadas, sí. Que la pueden hacer en la calle Vélez Arfi, en la nueva maternidad, o pueden ir a un escribano, pero yo les voy a explicar una cosita. Que el de eso escribano trata... aconseja mejor. El escribano no es un funcionario frío, como el del ministerio.
El escribano es más humano. No. Aconseja bien. No, la doctora. Pide varias sesiones. No, la doctora Marchetti le puedo asegurar que es humana y le puedo asegurar que sabe todo. No, eso se lo puedo asegurar. Yo no dudo que los escribanos sean humanos, no dudo eso. Pero le voy a decir una cosita. Vamos a hablar de estadística porque tiene mucho que ver. Hasta que muere JS, que toda la familia de JS, de acuerdo a la ley, estaba pidiendo que le retiraran el soporte vital, se lo retiran a JS. JS, un señor que estuvo internado en cierto hospital y le retiraron el soporte vital y a los 5, cuando la familia lo estaba duelando, se lo volvieron a colar. ¿Cómo manda la ley? Se lo retiraron. Le volvieron a retirar. Tuvo 3 meses más muriendo indignamente. Le voy a decir algo. ¿Y sabe por qué? Esgrimieron que no tenía las DBA. ¿Sabe qué porcentaje hasta ese momento? Ahora un poquito más. Mire, el Estadio Kempe tiene 55.000 espectadores. Que no lo llenen las gallinas es otra cosa, pero tienen 55.000 espectadores. De esos 55.000 espectadores, es como si solamente uno hubiera firmado las DBA. Ese porcentaje. O sea, la directiva de voluntad anticipada. Vale decir que si yo les pido a todos los que están acá que levanten la mano, ¿quién tiene firmada la DBA? Va a haber 4 o 5 manos levantadas. Ya hay una, acá hay 2, 3, 4, 5. Fíjense el porcentaje. Y casi todos los que me levantaron la mano son bioticistas. Bueno, ahora, fíjense, ya terminamos. Le ruego un poquito de silencio. Así nos escuchamos todos. Le ruego un poquito de... Sí, pero espera que están dialogando las 2 señoras allá. Cuando terminen las 2 señoras... Espera, que quería decir algo. Sí, la señora... ¿Se puede? No, la que está al lado. Bueno, sigan hablando. Les quería decir que eso está... Muchas gracias. Acá voy a leer algo, si lo puedo leer sin lentes. Gracias por su libro. Gracias por su libro. Sentimos tener que retirarnos. Doctora Alicia Bazán, Centro de Jubilados del Ciencia de Economía. Muchas gracias a la doctora Bazán. Bueno, el tema de las DBA es muy necesario, pero no se hace. Pero no es porque los cordobeses que tengamos desidia de hacerlo, no. Hay una muy buena publicidad, debería haber un poquito más, pero uno no piensa en la muerte y entonces dice, no, ya se me adelante, déjalo, ya, total, si toda mi familia sabe que me quiero. Y le pasa lo que le pasó a JS. Toda la familia de JS, como dice el Código Civil, ¿saben qué dice en el artículo 59? Todo lo que dije, todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, y dice que no habiendo familiares, hasta un allegado. ¿Vieron eso que no tienen dónde caerse muerto, que un samaritano va a llevarle las cosas? Hasta un allegado, dice el artículo 59 del Código Civil. Albacea o allegado. Bueno, el Código Civil dice allegado. El Código Civil dice textualmente allegado. Estuve con una de las que le escribió. Y entonces, si es tan amplio el Código Civil, ¿por qué no se lo respeta? Por lo que dije al comienzo. Porque les cuesta la palabrita permitir que la naturaleza actúe y los médicos por ahí creen que están dejando morir al paciente. O que les va a venir el juicio. El juicio les va a venir al revés. ¿Ustedes saben lo de este hospital, el juicio que se van a ligar, que vamos a tener que pagar todo? Todo lo vamos a pagar, ¿eh? Se van a ligar un juicio millonario. ¿Por qué? Porque le retiraron el soporte vital, como manda la ley, se lo volvieron a colocar y después se negaban a sacar. No contentos con eso, una legisladora, el señor García del Orrio, lo nombro porque hace falta pena, vale la pena nombrar a quienes obstruyen los derechos aquí en Córdoba, fueron y de forma intempestiva, engañando a la guardia del hospital,
donde yo trabajé tantísimos años, engañaron a la guardia, dijeron que iban a verificar que el proceso de muerte se estuviera dando y fueron a gritarle a la hija que lo estaba duelando a JS, asesina, lo estás matando a tu padre. La chica tuvo una crisis de pánico y tuvo que ser atendida psiquiátricamente. Ustedes fíjense hasta dónde llegan los fanatismos. ¿Sabe dónde viene la palabra fanático? Viene del latín, fanaticus, de templo. Todos los que estábamos dentro del templo teníamos razón, los que estaban fuera no. Solo lo vacuo puede ser colmado. Bueno, falta una pregunta más, la organizadora. Una más y no jodemos más. Sí, buenas noches. Una reflexión robada a la compañera. Espera, que están dos hablando al mismo tiempo. Somos la mayoría modelos 50. Sería de pensar por qué no hay, o por qué hay muy poca gente joven. Porque nosotros somos los que nos vamos a ir antes. Biológicamente no hay mucha discusión. Los que van a tener que tomar la idea de una muerte digna son aquellos que van a estar a nuestro lado, si nos toca, pero me da la sensación que de algún modo habría que ampliar la mira, no digo en el título del libro porque es imposible, que esto es un punto donde tiene que participar el adulto, el que está más cerca, pero también el joven, que es el que va a cargar con la responsabilidad de ejecutar de algún modo la decisión de su padre, de su abuelo, de quien sea. Y en eso creo que el esfuerzo que sigue es interesar a gente de menor edad en esta problemática de la muerte digna. Nada más. Bueno, voy a poner una cosa utilitarista bien marketinera. Por eso cada uno de los que está presente tiene que ir a comprar el libro y regalárselo al hijo. Pum. A ver, no sé quién está. Está descrito voy a hacer respuesta corta, está descrito en el libro. Está descrito en el libro. Una más, a ver. A ver, doctora Viala, intervení vos. Acá una. Discúlpenme, como público en general, Sí. que me interesa, y usted cuando le fui a llevar el libro para que me lo firmase me dijo una gran verdad. Nosotros tuvimos la posibilidad de acompañar a mi esposo, los hijos, se despidió de sus amigos y todo. Fue una muerte digna, fue una muerte hablada conmigo y acordada y respetada. Pero también usted me dijo, llévele, yo quiero saber cómo voy a hacer ahora ante la proximidad, porque uno piensa que porque es viejo está más cerca, y no. Y usted me dijo, es para todos, llévesela a sus hijos. Y es verdad lo que dicen, son nuestros hijos o nuestros nietos o quien sea que va a tener que tomar decisiones por cualquiera, porque puede ser un joven, un viejo. ¿Cómo hacemos? Lo concreto es, ¿cómo hacemos
para tener esta directiva anticipada? Cualquier persona. Esa es mi pregunta concreta. Bueno, ya dije una, la reitero, nueva maternidad provincial, van y hablan con la doctora Marchetti, Vélez Sarsfield al 2000, habla con la doctora Marchetti, le dice que le pase la coima al PECA y listo. No, es gratis. Perdón, ¿puedo Nos algo? tenemos que ir, creo. Pero además de eso, hablen con sus hijos. En realidad, las decisiones las tiene que tomar cada uno y sus hijos o familiares acompañar. Entonces, hablar en la casa de eso es lo que debe hacerse. Acá, perdón, la señora está diciendo algo muy importante. Decía Kant en el siglo XVIII, el Estado es el mayor responsable de resguardar las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad? De que poder vivir dignamente y poder morir. Por lo tanto, en todos los hospitales debería haber carteles grandes con la Ley de Derechos de los Pacientes, 26.529, Ley de Muerte Digna, 26.742, 10.058 y 10.421. Usted tiene derecho a tal y... ¿Sabe el único derecho que le leen, señora? Cuando la meten en cana. Usted tiene derecho a permanecer en silencio toda palabra que diga va a ser usada. No, en todos los hospitales debería estar, y yo creo que el Consejo de Médicos también, y no nos dan bola, pero bueno, seguro que lo has planteado, Andrés. Pero bueno, actuar, ningún cambio moral se da de un día para el otro. Acá, en el Consejo Médico, yo sé que siempre, acá, si te acordás que citamos en algún vez los decanos para que la bioética sea un señor, nos dieron pelota, no nos dieron 5 bolas. Pero bueno, creo que nos tenemos que ir. A ver. Sí, yo puedo decir una cosita, iba a aumentar el tema para seguir debatiendo, pero da para 50 presentaciones más del libro, entonces como va a haber muchas presentaciones más acá, en el interior, en otras provincias, en muchas también en el exterior, podemos seguir tirando ideas, mandarle un mail, WhatsApp, etcétera, al PECA para que vaya recopilando. Ahí está en el libro el mail, o sea, para tener mi mail van a tener que tener el libro. Comprar el libro, por supuesto. Pero bueno, aparte de agradecer a toda la Comisión de Bioética, a la vicepresidenta, la doctora Cristina Ferrer, y felicitarte a vos por esta nueva edición y proponer que esto debe ser algo de un debate permanente. Y yo, como médico, lo que voy a decir es, asumiendo mi papel de médico, creo que el debate más grande tiene que ser en cada revista de sala, en cada pase de guardia, etcétera. La gente, ahí lo sabemos, lo expresa, te lo dice, te expresa su voluntad, de una forma u otra te expresa su voluntad. Creo que lo que tenemos que hacer es oír más y acompañar más, sobre todo a la familia. Gracias, y gracias por todo. Hola, le puedo comentar esto desde el punto de vista de la Junta y de nuestras acciones desde el Consejo. Sí, doctora. Nosotros tenemos una charla, sobre todo el señor presidente tiene una charla con los matriculados cuando recién se reciben, y vemos algunas cosas que fallan durante la formación, que esta cuestión de bioética y demás, por ahí no se charla tanto. Entonces, cada vez ir incorporando más en las charlas para los matriculados estas cosas que es para la gente joven, que es la pata que falta, que entienda cómo debe transmitirse la... Sí, doctora. Sí, bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, sí. Listo, entonces. Muchas gracias, doctora. Bueno. La señora quiere hablar hace mucho, por favor. Seamos respetuosos. No, esas son partes, dije las más importantes. Hay muchas más, están todas acá. Hay muchas más, claro. Bueno. Pero yo le voy a poner al revés, señora. Esa señora que está ahí, por una cuestión religiosa y por una cuestión económica, la mantenían en donde estaba, que no voy a decir dónde estaba,
por una cuestión religiosa y por una cuestión económica, porque dejaba mucha plata esa señora. Ojo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. A ver, no sé, alguien.